Temas económicos es jueves, con unas repercusiones fenomenales, las explicaciones, las disertaciones televisivas del hombre de Ciervo Petís. Caramba, el crédito. Hace un rato Amelia hacía gala, ella viene de Colonia Elisa. Jamás uno puede olvidarse de dónde viene. El señor que está a mi lado viene de Ciervo Petizo. Jamás uno se olvida, esa es la buena gente que uno reclama que debe estar allí. Así que el señor de Ciervo Petizo es Horacio, despectivamente queda pero con cariño. Contador Horacio Ojeda, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Y sí, la verdad que es muy difícil olvidarse donde uno obviamente creció, hice toda mi primaria, secundaria, te imaginás que los mejores años de mi vida lo pasé en ese lugar. Si bien ahora ya no tengo familia que vive ahí, pero sigo yendo al lugar y obviamente voy siempre, me quedo, tengo amigos, o sea, eso nunca se puede olvidar. Comparto con usted. No es una decisión. No sé. No es una decisión. La vida uno le va llevando por caminos. Viene marcada, claro. Exactamente. Bueno. Aprovecho a enviar un saludo a toda la gente de Ciervo Petizo, que no hay una sola persona en el pueblo que no me conozca a mí, ¿no? Porque es medio chiquito la cosa. Está bien, Horacio. Que caiga nomás la placa, director. Directamente entramos en materia después de los afectos. Hay que seguir manteniendo las tasas altas. Ahí será necesario, ¿sí? Las tasas para, dice Sturzenegger. El ministro... Sturzenegger lo que dice es que hay que seguir manteniendo las tasas altas. Recordemos que el argumento por el cual había subido las tasas el gobierno desde diciembre del año 2015 era... eso lo decía usted hace varios jueves atrás, que la estrategia del gobierno para bajar la inflación, una de las tantas era esta, ¿no? Era una de las herramientas clásicas, subir la tasa de interés. Entonces, al subir la tasa de interés, obviamente... se hace más caro consumir, la inversión también se disipa un poco, como efecto no deseado si se quiere la caída de la inversión, pero el objeto principal, subir la tasa de interés para que de esa manera caiga el consumo y de esa manera también disminuya un poco la inflación. Es decir, hay varias vías, pero lo importante es subir la tasa de interés para que la inflación disminuya. Ahora, si el gobierno dice que la inflación va bajando y se experimenta una baja, vamos a ser sensatos con la realidad también, se experimenta una baja, ¿por qué mantener las altas tasas entonces? Sí, hay, de hecho hasta los indicadores del INDEC ya empiezan a destacar que la inflación está en baja. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó un índice, el índice de la inflación del mes de septiembre, y dice que la inflación en ese periodo fue del 0,2%, es decir, además ya se nota, en la calle se nota, en los supermercados, en los diferentes lugares se nota que la inflación efectivamente está bajando. La pregunta es, ¿por qué seguir manteniendo altas las tasas si es que la inflación ya está bajando? ¿O no era ese el objeto? ¿O por qué? Bueno, creo que la explicación tiene que ver con que esto ya es como una combinación entre política y economía propia. Digamos, yo creo que si bien la inflación ha bajado en este periodo, también es cierto que la disminución de la tasa de inflación tuvo como contrapartida una caída muy grande en el nivel de actividad. Y eso con un montón de consecuencias no deseadas, políticas para el gobierno, para los empresarios, para los trabajadores, que se cayó el empleo. Eso ya no hay cómo discutir de que el empleo ha caído. En todo caso se puede discutir en qué medida, en qué cantidad, en lo que fuera, pero de que el empleo ha caído. Y eso obviamente hace que el poder adquisitivo de los trabajadores caiga, el consumo caiga. Y eso políticamente no es muy rentable. Es decir, este año, si se quiere, la inflación se redujo, pero políticamente ha costado, cuesta, digamos, mucho, sobre todo los trabajadores. Antes hemos tenido que pagar las consecuencias en mi caso, no desempleado, pero sí con una disminución en el salario real y una gran cantidad de desempleados. Lo que pasa es que el año siguiente es electoral, entonces de alguna manera hay que darle vuelta a eso. La pregunta es, ¿por qué mantener alta la tasa si el año es electoral? Bueno, creo que el gobierno sin lugar a dudas ahora tiene que salir a inyectar de nuevo dinero. Ahora, está todo bien. ¿Y los riesgos de una alta tasa si es que yo bajo la inflación? Los riesgos por eso ahí está. Si yo mantengo las tasas de interés altas, seguramente el mercado va a seguir respondiendo como hasta ahora. El consumo en caída, pérdida de poder adquisitivo, menor empleo, y esas son las consecuencias políticas que seguramente no quieren tener para el año siguiente. Entonces, yo creo que el gobierno
ahora ya va a empezar nuevamente a inyectar dinero, va a empezar a intervenir. De hecho, las obras públicas ya se están reactivando de a poquito. Es decir, el gobierno está empezando a intervenir nuevamente y el año siguiente se espera de que sea un año muy activo por parte del Poder Ejecutivo en la economía. De hecho, el presupuesto contiene esa premisa, una fuerte intervención del gobierno a través de las obras públicas. Entonces, eso significa nuevamente pesos en la calle. Entonces, destinar todo este año a subir la tasa para reducir la inflación, para que el año siguiente volvamos a emitir y la inflación se vuelva a disparar, no creo que sea conveniente, porque va a decir un año perdido. O sea, pasamos un año mal para que después este año volver a tener alta la tasa, entonces alta la tasa de inflación. Entonces, mantener la tasa alta, yo creo que tiene que ver con que se viene una fuerte intervención nuevamente del gobierno, con pesos en la calle interactuando, y eso acarrea el riesgo de que la inflación se vuelva a subir. Por eso van a seguir manteniendo las tasas altas, para que la emisión de pesos que fuera a hacer el gobierno no afecte tanto a la inflación. Es decir, el riesgo de que vuelva a haber inflación sigue latente, digamos. Ese es el argumento. Dejamos de lado el tema de las tasas altas y los riesgos y el año electoral y veamos qué dice la siguiente placa, porque el año electoral tiene que ver con consumo, el año electoral tiene que ver con obra pública. Se fue el Fondo Monetario, habla del tema endeudamiento, cuidar el costado fiscal y aparece Argentina volvió al mercado, empresas colocó bonos, mire, por tanto. 2.500 millones de euros. Y esta noticia yo creo que tiene que ver, podemos destacar dos cosas. Sí. Primero, de que Argentina vuelve al mercado europeo. Hace muchísimos años que Argentina no tomaba deuda en el mercado europeo. Ahora lo vuelve a hacer. Y la segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que, obviamente, desde que arrancó el año se escucha de que el gobierno sale a emitir tal bono, sale a emitir tal letra, sale a captar peso, es decir, sale a endeudarse. Hay ya economistas que empiezan a destacar el nivel de endeudamiento que está teniendo Argentina, más de 50.000 millones de dólares en lo que va del año. Entonces, yo creo que el nivel de endeudamiento que está teniendo Argentina ayudó como a paliar un poco la inflación, porque obviamente la devaluación del dólar genera permanentemente inflación. En ese punto medianamente estuvimos, desde que el gobierno devaluó a 15 pesos, más o menos se mantuvo en ese entorno. Subió un poquito, luego bajó, pero se mantuvo en torno a los 15 pesos. ¿Cómo se sostuvo eso? Bueno, por endeudamiento. Todo el año, permanentemente, el gobierno se estuvo endeudando en dólares, primero para hacer 5.000 millones para incrementar las reservas. Después se endeudó para pagar a los fondos buitres, después se siguió endeudando para una Estamos cosa. hablando de los por qué se estaría endeudando el país de nuevamente. los por qué se está endeudando. Entonces, que esta noticia de que vuelve a tomar deuda, en realidad nos está marcando de que bueno, necesariamente para poder sostener todas estas variables, el dólar a 15 pesos y que eso contribuya a detener, si se quiere, la inflación, también tiene la consecuencia de que el gobierno se está endeudando fuerte. Así que hay un par de premisas que conocemos en este último trimestre del año. En realidad son las 12, 13, 14, 15 semanas que restan solamente para terminar el 2016 y es un fuerte endeudamiento que ha tomado el país y el tema de que se seguirán las tasas muy arriba de lo previsto, ¿no? De que seguirán las tasas arriba de lo previsto. Mira, ahí yo creo que hay un combo. La tasa alta, el endeudamiento, va a contribuir a que el gobierno pueda volver a emitir pesos, pueda reactivar un poquito la economía en pleno año electoral sin que eso vuelva a tener consecuencias en el nivel de inflación de Argentina. Lo dijo en varias ocasiones el contador Horacio Ojeda. El gobierno está volviendo sobre sus pasos y esto lo dijo hace un par de meses cuando seguramente números en mano de las encuestas el gobierno se daba cuenta no solo del punto de vista financiero que no iba a hacer lo que quería, sino ahora en los últimos días encuestas en manos viendo con lo político a tomar medidas que son más parecidas a los gobiernos populistas que a los de libre mercado. Sí, no, y aparte no queda otra, digamos, todo este año ha sido muy difícil, en prácticamente todos los sectores el consumo ha caído, las ventas en términos de unidades físicas ha caído y tener 2 años consecutivos de caída suele ser casi irreversible, entonces bueno, tener uno, paliaste un poquito la inflación, el siguiente vamos a dar una pausa, digamos, nuevamente con intervención del gobierno y por eso las tasas altas, el endeudamiento, ¿para qué? Para que esa emisión
pueda reactivar la economía, para que esa intervención del gobierno y la nueva inyección de pesos pueda reactivar la economía sin que eso se vaya directamente a inflación, ¿no? Porque si no, no va a tener sentido todo lo que hicimos este año, lo que hemos sufrido para que el año que viene la inflación se vuelva a parar. No, ya que la bajamos, tratemos de mantenerla baja. Bueno, empezamos hablando de Ciervo Petizo, después hablamos de otras cosas que tienen que ver con la economía, que también les preocupa a la gente de Ciervo Petizo. Y nos vamos hablando, porque en Ciervo Petizo el gobierno anduvo estos días con obra pública, así que... El domingo, ¿no? El domingo, el aniversario de Ciervo Petizo es el 1 de septiembre. El domingo anterior se hizo la celebración de todo el pueblo, conmemorando los 78 aniversarios del pueblo. Fue el gobernador, el ministro de Infraestructura, varias personas del gabinete estuvieron en Ciervo Petizo festejando nuestro aniversario, ¿no? Todo el pueblo de fiesta. Me contó el intendente de que bueno, llovió mucho, pero el gobernador con su equipo hizo el esfuerzo de ir igual con lluvia. Bien. Así que estaba muy contento y muy conforme por eso, ¿no? Porque con toda la lluvia igual no ha suspendido, estuvo, se quedó mucho tiempo, estaba muy contento. Gente muy interesante que viene dando Ciervo Petizo más allá de que es grande o chico. Hace muchos años Albino Rojas Martínez, un hombre del cuento y de la guitarra y qué sé yo, y los humores. Y ahora en estos tiempos el que comenta la tele, que comenta economía en la tele, los chaqueños de Ciervo Petizo, el señor Horacio Ojeda. Un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Gaona. Gaona también se ríe. No sé si por lo de Albino Rojas Martínez, el soldado chamamé, o por lo que hablamos de economía. No sé por qué, pero se ríe. Señora Fernández, usted también debe reírse por allí, supongo es todo suyo lo que sigue, ¿eh?